estamos arribando a las 8:30 de la mañana. Faltan segundos nada más. Te recordamos la temperatura, el 9 de julio es de 5 grados, 1/10 hora. 75 el porcentaje de la humedad, la máxima va a estar en 21 grados. Hermosa jornada de sol es la que se presenta. Está fresca la mañana, hay que reconocerlo, pero bueno. Hoy es el día del profesor. Vamos a abrir ahora el segmento de todos los martes y hasta ahora, Salud Mental Comunitaria. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Con Laura Oliverio, se les recordamos a todos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Feliz día también, pues una suerte de profesora. Y yo di clases así como 22 años. Bien. En el terciario, en la carrera de enfermería, di también en magisterio en su momento, en trabajo social, en varias, en el secundario también, la materia salud y adolescencia. Sí. ¿Y te gustó dar clases? Sí. Sí, la verdad que fue una cosa que no había sido tenida en cuenta cuando yo estudié la licenciatura, porque me parecía que no era algo que me iba a gustar, y cuando llegué a 9 de julio el primer trabajo que salió fue ese, y uno no elige mucho los primeros años, y fue una revelación para mí, porque fue algo que es interesante transmitir lo poco, mucho conocimiento que tenga uno. Es interesante la obligación que tenés de actualizar y estudiar constantemente los conceptos que vos fuiste aprendiendo, y la motivación que te dan los alumnos. El último tiempo que estuve en el secundario, con alumnos de cuarto año, 16, 17 años, con este tema de salud y adolescencia, que es interesantísima, sí, claro. Esa materia, la verdad que te ponen y te dan una motivación y te ponen en un lugar de cuestionamiento constante, y es muy, muy interesante. Y además de responsabilidad, mira, yo di clases cubriendo una suplencia de una colega en Derecho Constitucional, pero en Ciencias Económicas. Tenía la tranquilidad que iba a no estudiantes de Derecho, sino estudiantes de Ciencias Económicas. Y siempre me preguntaba a mí mismo, y me asustaba un poco, el tema de la responsabilidad del mensaje que totalmente, vos estás transmitiendo. Totalmente. Y conjuntamente con ello, si yo estaba capacitado, me preguntaba también, a dar revolución a la respuesta que en el marco de las inquietudes que están teniendo. Creo que me hubiese encontrado mucho más en problemas en la carrera de Derecho que en la carrera de Ciencias Económicas. Pero de todos modos venían las preguntas. Pero fue una experiencia muy agradable. Que dejé tuvo que ver con eso, ¿no? Esta cuestión de a veces sentirse, más allá de que uno esté trabajando siempre con adolescentes y demás, pero sentirse un poco, ¿no? Esto cuando te dicen, pero señora, en su época no existía el celular, y vos decís, y tiene razón, y son un montón de cosas que uno trata de hacerles ver desde su lugar, y el mundo es distinto. Entonces, bueno, un poco los cuestionamientos de eso, pero es más que interesante. Lo que a veces uno no tiene conciencia es la importancia que puede tener en la vida de un joven, claro, bueno, un profesor. Claro, yo le preguntaba eso, ¿no? Un profesor puede marcarte con algo para bien o para mal, en ese mensaje que vos decís, en esta posición frente a la vida, en un montón de cosas. Y de hecho, vos, si pensás en tus profesores de secundario, te acordás de 2 o 3 que eran excelentes y que vos decís, no solo lo que sabía, sino su gusto por transmitirlo, la motivación y la pasión que tenía. O te acordás de otro que decía, iba para ganar el sueldo porque se sentaba y leía, o nos hablaba del partido y no de lo que teníamos que conocer, o no nos dejaba cuestionar, o siempre estaba en un lugar de superioridad donde vos no te podías acercar. O sea, uno tiene muy claro quiénes fueron y cómo fueron sus profesores. Lo que pasa es que cuando uno está ejerciendo la docencia, a veces no se cuestiona eso porque es muy joven, no sé, por un montón de cosas, o por formas de ser. Pero bueno, desde aquí un muy feliz día a todos los profesores que llevan adelante su vocación, primero, porque eso es importantísimo, lo hacen con pasión y con responsabilidad sobre el mensaje que están transmitiendo. Tal cual, y la dedicación además, ¿no? Porque uno se da cuenta después, pero en ese momento no valora
ese compromiso con el alumnado y con el día a día, ¿no? Vos te dabas cuenta perfectamente cuál era el profesor que preparaba su clase, que iba con todo, digamos, muy con entusiasmo. Sí, pero que preparaba, además, que era medio chanta y que iba a hacer lo que, ¿no? Pero bueno, como en todos lados hay de todo, entonces por pero eso... yo no sé, es que no, gracias a Dios no recuerdo algún caso así. No. Sí, después en la facultad conocí un solo caso de un adjunto que suplía mucho al titular, y uno se daba cuenta que dejaba mucho que decía. Yo sí recuerdo, y que recuerdo malos tratos y violencia verbal. Mirá, contra los alumnos, que cuando los encontré en la calle, esos profesores de ahora de adulta, se los he hecho recordar, porque era bastante, sí, tuvimos varios que despectivamente trataban a los alumnos y hacían ejercer una violencia, ¿no? Un poder ficticio que tenían sobre... Pero bueno, nada, todo lleva a aprender cosas. Obviamente, mira qué experiencia. Bueno, ¿de qué nos vas a ilustrar en el día de hoy? Un tema difícil, Gustavo, pero bueno, nosotros estamos en la Secretaría de Salud y nuestro objetivo es la salud mental comunitaria en general, y no podemos esquivar este tema por más que sea difícil y doloroso y muy complejo. La semana pasada fue el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, o de la prevención del suicidio, ¿no? Sí, y el lema era: trabajemos todos juntos por el suicidio, hablemos de eso. Bueno, nosotros desde cadena9.com, acá en el programa hicimos una referencia muy somera, pero sí, en cadena9.com hicimos un informe tomando los parámetros de la Organización Mundial de la Salud a la luz precisamente de este tema. Y siempre me acordaba las charlas que hemos tenido con vos en el marco de la responsabilidad de informar y cómo contar estos hechos. Porque hay protocolos hechos por la Organización Mundial de la Salud para los medios de comunicación, porque está muy comprobado que el mensaje sensacionalista sobre un hecho puede desencadenar este efecto contagio, que no es una mera manera de decir, sino que está estadísticamente comprobado. Yo en eso quiero hacer un paréntesis y agradecerle a todos los medios de 9 de julio, porque desde que venimos con la campaña esta de la información sobre el suicidio, han tomado conciencia y han sido responsablemente... las informaciones han sido muy responsables, y se ha ido cambiando un poco, donde no se habla ni de la técnica, ni de demasiado detalle, ni de, pues ya demasiado es el sufrimiento como para eso, ¿no? Sí, y bueno, es un impacto, perdón, y vamos a escucharte, es un impacto que nos alcanza absolutamente a toda la comunidad, a toda es la social, sociedad. Por eso la prevención también es social. Claro. Cuando vos hablas de las cifras de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, vos viste que ellos, el último informe, el otro va a estar, los resultados van a estar este año. Ellos hablan de la cantidad de suicidios, ¿no? Entonces te dicen, suponete, no sé, 800.000 suicidios, pero lo que hablan es que esas cifras son poco, digamos, certeras. ¿Por qué? Hay países en donde el suicidio todavía es punible, o sea, es un acto contra la ley, es un delito, por lo tanto no se informa. De cada suicidio que se concreta o que se logra, hay entre 20 y 30 intentos de suicidio. Y además hay una estigmatización de la persona que intenta, que tampoco se dice. Y sobre eso es muy poca la rigurosidad de la estadística que se lleva en todos los países. De todas formas, se sabe, Gustavo, que en Latinoamérica y el Caribe es el menor porcentaje de suicidio nosotros que los países mucho más desarrollados. O sea, tenemos menos suicidios nosotros que Estados Unidos o que Europa. Sobre todo el norte de Europa. Bueno, porque el norte lo hemos hablado nosotros, en Escandinavia, por ejemplo, correcto, donde el clima, donde un montón de cosas hacen, bueno. El tema del suicidio es más que complejo, porque es una cuestión, no hay una sola causa. Hay muchísimas causas por las cuales una persona llega a intentar o a concretar un hecho contra su propia vida, ¿no? A ver, por ejemplo,
si nosotros pensamos que hay factores de riesgo, ¿no es cierto? Nosotros decimos que para cada enfermedad hay factores de riesgo y factores de protección. Factores que hacen que una persona tenga más posibilidades de llegar, en este caso, al suicidio, y otros factores que lo protegen un poco, porque si nosotros nos planteamos... Y bueno, y en el camino hay síntomas. Bueno, hay avisos. Claro, sí, bueno, por eso. Si nosotros pensamos en el suicidio no es una enfermedad en sí misma, el suicidio es una consecuencia de una enfermedad, de una patología, como se dice, psíquica, que el sujeto viene trayendo a lo largo de su vida. Cuando nosotros hablamos, siempre lo hemos dicho acá, cuando decimos se suicida el que puede, no el que quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier persona puede llegar. O sea, eso se ha ido construyendo, no es que un día una persona se levanta de un día para el otro y se me voy a suicidar. Eso se viene construyendo a lo largo de toda la vida del sujeto, con cuestiones en relación desde la panza, en relación con su mamá, en un montón de cosas. Entonces, tenemos factores de riesgo, decíamos, sociales. Siempre estamos hablando en el mundo, y cuando hablamos de estos temas específicos, nosotros siempre decimos y hemos planteado acá que el ser humano todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, no hay nadie igual, nadie, ni gemelos, ni mellizos, no hay nadie uno igual a otro. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, obviamente hablamos de generalidades, no podemos pensar que todas las personas son iguales, no, hablamos de generalidades. Entonces, esos factores de riesgo que pueden ser sociales, pueden tener que ver con distintas situaciones que tengan que ver con la sociedad. Guerras, desastres naturales, discriminaciones, eso sería las cuestiones sociales que pueden llevar a ser una de las causas de la persona que lleva ese acto, que comete ese acto. Después hay otras causas: la discriminación, el aislamiento, el abuso, la violencia, las relaciones conflictivas, digamos en el marco de lo que es grupal. Después hay factores de riesgo individuales, que trae la propia persona, ¿no es cierto? Entonces puede tener que ver esta patología o enfermedad de base o estructural, como decimos, de estructura de personalidad, que puede ser distinta y distintos tipos, que hace que lleven a la persona a cometer ese suicidio. Otro de los factores de riesgo individuales son los intentos de suicidios previos. Una persona que lo ha intentado una vez, lo ha intentado 2 veces, lo ha intentado 3 veces. Y acá podemos llegar a discutir algunas cosas. Hay una discusión en el mundo con respecto a si todo suicidio es prevenible. Mi humilde opinión es que no. Hay suicidios que sí se pueden prevenir y hay otros que es como crónica de una muerte anunciada. Vos, cuando ves el historial de la persona, sabés que indefectiblemente va a ese lugar, por más que se haga. Son los menos casos, los casos menores si querés. Pero hay casos en donde no es prevenible. Esto lo hemos visto a lo largo, por lo menos, de una experiencia clínica y demás. La ideación suicida, o sea, cuando vos te encontrás con una persona que armó la situación, ¿no? Que ya sabe, te dice, no, yo me compré tal cosa, no quiero dar porque si no uno es incitación, pero tiene como un plan, ¿sí? Un plan y una metodología armada de cómo va a ser. El consumo de sustancias también es otra de las causas que puede llevar. Cuando hablo de sustancias, no hablo solamente de sustancias ilegales, hablo de sustancias legales, la mezcla de pastillas con alcohol, la mezcla, el alcohol, un montón de cosas. Hay personas también que una de las causas que los llevan a cometer eso es, vuelvo a insistir, teniendo esa estructura de personalidad, pero el dolor crónico, una enfermedad con mucho dolor crónico, esa persona que le duele mucho y que no hay medicación que se la saque, son enfermedades graves estamos hablando. La persona que tiene esa estructura de personalidad, todas estas causas que nombré pueden funcionar como esa gotita que rebalsa el desencadenante, claro. Esa gotita que rebalsa el vaso, ¿no es cierto? La prevención tiene un carácter social. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo va a ayudar que la persona
para prevenir ese acto, ese pasaje al acto, tenga su psiquiatra, medicación, y tenga el psicólogo y demás, sino que va a tener que ver con lo social. ¿Con qué contención le brinda la comunidad en donde se desarrolla? Primero, la comunidad chica. ¿Cuál es nuestra comunidad chica más próxima? La familia. La familia que uno tenga y que haya constituido, ¿cuál es el punto, ¿no? de contención o de Primera desprecio, cosa, de rechazo, la familia. de afectos? Segunda cosa que tenemos, si es un adolescente será la escuela, si es un adulto será el trabajo. Son los lugares sociales que deben funcionar como contenedores de esa persona que ya viene mostrando hace mucho tiempo esos síntomas y que está dando avisos. Pero vuelvo a insistirte, a veces se puede prevenir y otras veces la patología es tan fuerte y tan fuerte y después vamos a ver un poquito, para que después te voy a decir algo de esto. Entonces, lo social también es otro factor que puede ser de riesgo o de protección. No es lo mismo que una persona se sienta acompañada, escuchada, entendida, porque acá no tiene que ver con esto de decirle al otro: ay, pero mirá todas las cosas que tenés, ¿cómo vas a pensar en que la vida no tiene sentido? Mirá todas las cosas que tenés, todo lo que lograste, todo lo que hiciste. El otro, ese otro, por su personalidad, no puede ver nada de eso, no puede sentir nada de lo bello que tiene la vida, si querés, o de algo por lo que estar agradecido. Ha llegado a un punto en donde no tiene posibilidad de ese principio de placer, no hay nada que le produzca placer, ¿se entiende? Entonces, decíamos que es un tema muy complejo, muy complejo. Obviamente que es un tema más que importante y que, vuelvo a decirte, no es una enfermedad en sí misma. A veces se cree que es como una patología, una enfermedad en sí misma el suicidio. No, es causa de algunos de los tipos de enfermedades que en su momento... Enfermedades que no tienen que ver con la neurosis, tienen más que ver con el otro lado, tienen más que ver con una cuestión de melancolía, de depresiones muy severas, a veces ocultas por algunas otras características de las personas con esta condición. O sea, es que la psicología habla de que el ser humano está como tironeado todo el tiempo por dos pulsiones, ¿no? Por dos, podríamos decir, distintas maneras de ser. Pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿Sí? Eros y tánatos. Claro. Se supone que en cada sujeto debería predominar Eros, que es la pulsión de vida. Ver esto, lo bello, ver la cosa buena, y además lo que tiene que ver... instinto de autoconservación. Además. Bueno, no a todo el mundo le funciona eso. Claro. Hay personalidades, estructuras de personalidades que la pulsión de muerte empieza a tener mucho más poder, y no solamente, si vos querés hilar más finito, podemos hablar del suicidio. Podemos hablar que esa pulsión de muerte también es la que predomina cuando yo manejo un auto 200 kilómetros. Porque eso a veces no se plantea, ¿no? Pensamos en el suicida, el que logra o el que intenta con una cuestión más común o natural, más común de ver. Pero el que anda en un auto sin casco a toda velocidad, cruzando las esquinas sin pensar y pasa un semáforo en rojo, también tiene una característica suicida en su personalidad. Claro. Pero eso no los vemos, esos son como los micro, ¿viste? Las micro señales. Entonces, decíamos que el sujeto con una ideación suicida no puede ver nada de lo bueno que tiene la vida. Está como en un estado de duelo continuo, ¿no? Como que esa pérdida... nada le satisface. No, cuando uno pierde algo, una persona que puede elaborar un duelo, es difícil por ahí ponerlo en palabras comunes, pero nosotros decimos la libido, que es la energía esa de amor, o que puede haber y demás, se va sacando de ese objeto perdido, de ese objeto de duelo, y se va poniendo en otras cuestiones de la vida, en otras cosas, ¿sí? La persona que tiene este tipo de conductas no puede, y queda aferrado
a ese objeto perdido, aferrado, y siente el abandono y un vacío que no puede elaborar, no puede poner. Superar. Exacto, y eso se va profundizando, aparecen tendencias de odio, aparece violencia, aparece un montón de cosas que tienen que ver con esa energía psíquica que el sujeto está manejando. En realidad lo que hay desde su inconsciente es poder llegar a algún momento a ese psicoanálisis se llama principio de nirvana, ¿no? A ese estado, un retorno al punto de partida donde nada se siente, es un estado donde es donde nada se siente, en la muerte. Claro, un vacío. Entonces, hay muchos autores que hablan de esto, Menninger, Jampey, Roger, o sea, desde la psicología muchos autores, y algunos dicen cosas, vuelvo a insistir, no se puede generalizar en este tema, no se puede generalizar. La persona que va a cometer un acto suicida tiene muchos pensamientos, y por ejemplo piensa que va a promover cambios en los sentimientos de otra persona, ¿no? Ponele, suponte que pasa que lo quieran más, o que lo extrañen, o que sientan culpa, o que un montón de cosas. Y en realidad la persona se va y la vida sigue, ¿no? O sea, es que hay en Estados todo Unidos, lo que puede dejar tristeza. en Estados Unidos es un golpe muy, porque aparte nos enfrenta a otra cosa, y nos enfrenta primero nos enfrenta a la muerte, que es algo que nos cuesta a todos hablar, y uno puede hablar siempre de la muerte de otro, porque uno no ha tenido la experiencia, no ha vuelto para hablar, pero al margen de ello es un tema como tabú todavía. Exactamente, y justamente la Organización Mundial de la Salud este año, Trabajemos Todos por el Suicidio, hablemos de él. Por eso nosotros desde la Secretaría pensamos que hay que hablar, aunque sea un tema que cueste y que no sepamos, y que estamos empezando y demás. Una vez que hay en Estados Unidos, viste que se usa mucho esto del teléfono de ayuda, ¿no? Donde la gente llama cuando... Acá ha habido algunos teléfonos en el país, pero había uno que algo así como ¿es consciente de ver su propio velorio? ¿No? Porque la cosa de que el suicida piensa, como decimos nosotros, suicidio dedicados, ¿no? Piensa en cómo va a llorar el otro, o en cómo, ¿no? Esta cosa de producir todo en su enfermedad. Piensa que no puede pensar en otra cosa, no es que lo hace porque quiere o de malo, por decir te voy a joder la vida, no, sino porque no puede salir de ese salir. En realidad, lo que hay en el suicida, o vuelvo a insistir, no se puede generalizar, pero hay una sensación y un sentido de evasión, de castigo, de conmover a los otros, de liberación, de renacer. A veces la angustia es tan insoportable que la persona, viste, es como que puede decir, basta, no puedo más, tengo que parar esta cabeza de alguna forma. La angustia es tan insoportable, que solamente la persona que la puede sentir. Y uno, ¿cuándo llega a ese acto? Cuando no media la palabra, cuando la estructura de su personalidad y su enfermedad no permite que medie algo del en torno al lenguaje, al poder poner en palabras lo que está sintiendo. Claro. Ese vacío desesperante, esa ausencia de palabra, ese desconocimiento, ese no querer existir más. Entonces es un tema, y cuando nos preguntan a veces ¿cómo se previene? ¿Y cómo puedo prevenir yo? Claro. En realidad la prevención no puede, de estas cuestiones, es la gran pregunta. No puede empezar de grande. O sea, sí, todo lo que se haga, lo que estuvimos hablando, todo lo que grupalmente, desde la familia, desde el trabajo, desde los amigos, se puede hacer, es fantástico. Pero lo fundamental es qué pasa. La prevención de esto viene desde niñitos, desde niño, desde la contención que uno tuvo, desde esos primeros 5 o 6 años de vida que nosotros siempre decimos son constitutivos del ser humano.
Sí, lo que en psicología usted dice la estructura. Porque hay abandonos que no son remontables. Entonces poder pensar eso, ¿no? Poder pensar de dónde, cuando, ¿cuál es la historia? O sea, una persona que se suicida no es valiente ni cobarde, porque a veces se escucha mucho en esto, qué valiente, qué cobarde, no pasa por ahí. La persona que no decide, no puede decidir, su cabeza no está para decidir, porque es tan angustiante esa sensación de vacío y no querer más ese dolor que viene soportando desde hace mucho tiempo, que la única opción que encuentra es esa. Claro. Entonces, la prevención tiene que ver con todo, con lo individual, con lo social, con lo que hacemos cada uno por el otro, cada uno por los niños, cada uno por el... pero vuelvo a insistir, hay mitos, viste que dice, antes había, ahora se entendió que no, pero antes había el que dice no lo hace, decían, ¿no? Tal cual. Y terrible, porque justamente es todo lo contrario, la persona que va a cometer lo viene anunciando de formas totales, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Y estos son los misterios de la vida que tenemos que entender y que tenemos que aceptar que todavía hay cosas que el ser humano no puede manejar. O sea, vos ves pacientes que han estado años medicados a lo mejor y bueno, lo que se puede posponer la decisión, pero que llegado a un punto no. Y otros, la gran mayoría, que sí se puede prevenir con estas cuestiones que te digo de ayudar al otro, fundamentalmente a poner en palabras esos sentimientos terribles. Bueno, acá Susana, Gustavo, te están felicitando por toda la explicación y dice por la enorme contribución, y se está sumando también Martín, que dice, interesante la explicación y el tema, nos ilustra absolutamente a todos. Así que bueno, celebramos esta charla sobre todo por la delicadeza. Yo también te quiero resaltar por la delicadeza con la que la estás tratando, por la altura y un hecho tan delicado que nos alcanza y nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Yo creo que sí, que es algo que nos moviliza, porque muchos tenemos conocidos que ha pasado, o sea, muchas que nos moviliza mucho, pero que justamente son temas de los que tenemos que empezar a hablar desde algún lugar, por más que nos jorobe, que nos entristezca, que nos movilice, poner en palabras estos sentimientos que no sabemos qué hacer frente a estas cosas. Y poder hacer, porque a veces los profesionales tenemos ese lenguaje técnico que hace que la gente común no tiene por qué saber palabras técnicas y no se comprendan estas cosas, claro. Pero que todo el mundo pueda entender que esto no es una sola causa, porque si el suicidio tuviera una sola causa, supone que esa persona se quedó sin dinero, quebró, claro. Y bueno, las plantas de las parques estarían llenos de gente o porque lo dejó, es muy común escuchar, lo dejó una pareja, no, eso puede ser una de las 1000 causas que trae, pero esa persona tiene una estructura de personalidad que le llevó a hacer eso. No cualquiera puede cometer un suicidio, no cualquiera. Así que hablar sobre el tema hace que en una comunidad es bueno para su salud mental comunitaria. Hablar sin tabúes, hablar sin miedos, hablar sin vergüenza. Mucho tiempo estuvo estigmatizado y la persona, de suponete, intentaba suicidarse y no, de chapa no lo lograba, pobre, estaba con la estigmatización toda su vida. Ese intentó matarse. Bueno, gracias a todo lo que se ha podido ir hablando, esas cosas han ido cediendo, pero todavía hay lugares en donde, bueno, sí, viste, la loca, el loco, ¿no? Esta cosa de cuidado, que no. Entonces, poder hablar sin estigmatizar, claro. Sin ponerle un sello en la frente al otro, que es lo que más nos cuesta. Siempre estamos con el dedito preparado para juzgar. Siempre, todos. Bueno, creo que eso también es un factor a trabajar, porque tiene que ser un factor de protección en una comunidad. Muy, muy interesante, muy, muy interesante. Porque, insisto, nos ilustra absolutamente a todos y nos invita a tomar las precauciones y los recaudos. Uh-huh. Mira, nosotros en algún momento hemos hecho referencia aquí en el programa que hay otro tema que la gente no quiere hablar, que son los cementerios, que están muy emparentados. Totalmente. Que le esquiva, pero... Lo que pasa es que viste que el cementerio ya está más comprometido con la creencia.
Porque como ahora, o sea, hay mucha bueno, gente sí, que... correcto. Vamos igual, a hablar, en la próxima vamos a hablar del porque, tema, vamos a hablar de la muerte, no son los cementerios. Bueno, el tema es la bien. muerte. ¿Dónde Perfecto. vamos a hablar de la muerte? Bien. ¿Mm? Sí, que quede. Así que le avisamos para que el próximo, si el que no quiere escuchar puede apagar la radio. Pero no, es un tema que está relacionado con esto y que no se habla porque vos sabés que hay mucha tema en psicología, se están abriendo muchas ramas con respecto a esto. Porque vuelvo a insistir, la prevención más importante de todas estas cosas es hablar. Uno dice, por ahí se encuentra hablando, y dice, no, porque yo si me pasa tal cosa quiero hacer tal cosa, y vos dices, no hables de eso. Hay que hablar de todo. Correcto. Porque la palabra es algo que nos ayuda a mediar los síntomas que tenemos. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad, y ya te digo, nos parecía importante que desde este lugar de salud mental comunitaria no podíamos dejar de pasar esa fecha que fue el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y que este año el lema es trabajemos todos juntos, hablemos de eso. Bien. Bueno, y justo arribamos a las 9 de la mañana, el top de la radio está señalando precisamente este punto. Y también estamos nosotros cerrando esta presente edición de Despertarte. Le estamos agradeciendo a Laura Liberio por el mensaje, por la delicadeza en el tratamiento, por la abertura y la apertura que ha tenido precisamente para que lo entendamos y lo comprendamos, y fundamentalmente para que nos hagamos cargo y conjuntamente con ello lo podamos hablar entre los amigos, la familia, entre mate y mate, pero con total espontaneidad y naturalidad, y a partir de ahí que pueda ayudar a otros precisamente a salir de los trances, o verse en un espejo y salir de esas situaciones. Estamos cerrando, como te digo, la presente edición de Despertarte. Mañana a las 7, como siempre, los vamos a estar despertando con todas las noticias. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Que lo pasen muy bien. Y que